Que el Señor Jesús esté con y ustedes. con tu espíritu. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Lucas. Gloria a ti, Señor. Jesús decía a sus discípulos: no hay árbol bueno que dé frutos malos, ni árbol malo que dé frutos buenos. Cada árbol se reconoce por su fruto. No se recogen higos de los espinos, ni se cosechan uvas de las zarzas. El hombre bueno saca el bien del tesoro de bondad que tiene en su corazón. El malo saca el mal de su maldad, porque de la abundancia del corazón habla su boca. ¿Por qué ustedes me llaman Señor, Señor, y no hacen lo que les digo? Yo les diré a quién se parece todo aquel que viene a mí. Escucha mis palabras y las practica. Se parece a un hombre que, queriendo construir una casa, cavó profundamente y puso los cimientos sobre la roca. Cuando vino la inundación, las aguas se precipitaron con fuerza contra esa casa, pero no pudieron derribarla porque estaba bien construida. En cambio, el que escucha la palabra y no la pone en práctica se parece a un hombre que construyó su casa sobre tierra, sin cimientos. Cuando las aguas se precipitaron contra ella, enseguida se derrumbó y el desastre que sobrevino a esa casa fue grande. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos amigos, qué hermosa parábola de parte del Señor. Pero hay dos elementos que el Señor aquí nos hace reflexionar con esta palabra. Primero, no hay árbol bueno que dé frutos malos, ni árbol malo que dé frutos buenos. Me parece, queridos amigos, que la lógica es tan grande. Pero pega coñande, entonces ya mañana lleva peñande con asoye, ñande ni aya, peñande apretu uya, ya esa lleva. Esto no hace falta demasiado conocimiento. Cuando ñande yara aranduca atia lleva o mañana o esa. Qué lindo que es ese árbol y ese árbol que produce frutos tan hermosos. Pero ya oña usa namba maoyore copa la bichocuera, etcétera. Evidentemente que después también los frutos, queridos amigos, serán de tal calaña. Hapea la ñandeña mañana. Va isha guabajina la ñande corazón. Va isha guabajina ñande la ñandere coe. Va isha gua calaña baña dejina taba. Va isha gua. Ahí está el fruto bueno, el hombre bueno. Queridos amigos, es tan importante redescubrirnos, saber, entender, sacar la bondad, pero desde adentro, porque todos tenemos el alma bondadosa, el alma que comparte la misma esencia de Dios. Ubego la nefesh peñan de yara tu marangatu y que peñan de bebé. Quiere decir que todos tenemos la esencia de una bondad y es la bondad de Dios. Pero upeañan de entonces coan la ñamonga cuaponara, que no se trastorne, que no, queridos amigos, se enferme este árbol, que es nuestra propia vida. A cada árbol se reconoce por su fruto. Aupepe entonces la lógica. Baisha de cuero y cuata la ñande, la yeipota jabe y pona ñande la pichacuera bemuara. Baisha ñande yeicuata, peñande yara o ipota jabe y pona. Ñande roga pupe, ñande amigo cuera bemuara, ñande tupa o cuera bemuara, ñande la pichacuera bemuara. Llevan baisha ñande yeicuata. Solamente por ese esfuerzo y por ese deseo de hacer bien las cosas. El hombre bueno saca el bien del tesoro de bondad. Otra cosa importante, otro dicho de Jesús. Aracaeña de me eta pe pona mía, aracaeña de me eta lleva peña de la pisape, elementos y virtudes y consejos positivos. Solamente cuando nosotros tenemos acumulados el tesoro de bondad. La andene añano ya lleva. Paisa pigondere me eta la hiponamía la andera pisabe. La ñande mondajano hina. Va el testimonio hiponápico ñande ñame eta peñan de la pisabe. Peñan de yo que ibe, peñan de familia, pues va llevan diga tu moai. Porque se observa, se ve y se entiende. El árbol bueno da frutos buenos. El árbol malo da frutos malos. Y luego, queridos hermanos, termina con
esta comparación de construir la casa, la vida, penderecoea lleva sobre la roca. No hay ni tú ni inundación ni inimbaeve. A ver, otro gato, simplemente construimos sobre lo superficial, sobre las cosas del mundo, sobre las cosas que nos atraen, pero que sin embargo sabemos que a la larga nos hace mucho daño, porque ñambraía lleva, y eso se derrumba porque no tiene cimiento. Pidamos al Señor hoy en esta Eucaristía de poder entender y de aferrarnos y construir nuestra casa sobre la roca. Que así sea. Que así sea.